Hola a todos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el nuevo fichaje del Real Oviedo, sobre César de la Hoz. ¿Qué tipo de jugador nos vamos a encontrar? En el vídeo de hoy responderemos a este tipo de preguntas. ¡Arrancamos! El Real Oviedo ya ha hecho oficial el nuevo fichaje, César de la Hoz, este mediocentro defensivo procedente del Real Valladolid, tras rescindir contrato con su ex equipo. Un César de la Hoz que firma por 1 año y medio con el Real Oviedo, es decir, hasta 2026. Un César de la Hoz que ha estado en 6 clubes diferentes, si contamos al Real Oviedo es su séptimo club. Empezó jugando en el Rayo Cantabria, ya que él es de Cantabria, es cántabro, César de la Hoz. Empezó jugando en el filial del Racing de Santander, donde estuvo varias temporadas, jugando en Segunda B. Llegó a debutar con el primer equipo del Racing de Santander. Después de unos años en el filial verde y blanco, firmó por el Baracaldo, donde siguió jugando en esa Segunda B. Más tarde firmaría con el Real Betis Balompié, pero el filial verde y blanco, donde siguió jugando en esa Segunda B. Le firmó más tarde el Albacete, donde dio ese paso a la segunda división del fútbol español, a la categoría de plata, y tras un año bueno en el Albacete le firmó el Almería, donde estuvo varias temporadas. 5 temporadas estuvo este futbolista en el Almería, en el club andaluz, en algunas de ellas siendo importante, y el año pasado el Valladolid le firmó, equipo que en ese momento se encontraba en segunda división. Fijándonos en los últimos años de César de la Hoz, viendo que jugó en equipos como Valladolid y Almería, que durante esos años en segunda eran de los principales candidatos a ascender, o equipos potentes para la segunda división. Estamos hablando de un futbolista que en el Almería tuvo años donde fue importante. Por ejemplo, en la primera temporada juega 41 partidos. El año del ascenso tiene bastante protagonismo, el año del ascenso de Almería a primera. Es verdad que el curso pasado con el Valladolid tuvo un rol secundario, no fue una pieza clave para Pezzolano, pero tuvo sus minutos jugando 25 partidos. Esta temporada apenas había jugado César de la Hoz en el Valladolid, en Liga no jugó ni un minuto y solo jugó un partido de Copa del Rey. Estamos hablando de un futbolista que no jugó prácticamente nada, solo un partido, y las dos partes llegaron a un acuerdo. Yo creo que las dos partes estaban interesadas en que César saliese, tanto el propio jugador como el club, el Valladolid, porque así además puede liberar una ficha y a lo mejor permitirse el fichar a un jugador. Siendo sincero, es un jugador que no lo tengo muy visto, apenas le he visto a este futbolista, por lo tanto voy a hacer el vídeo en función de lo que he escuchado de otras personas que sí que la han visto, que sí que la han observado y han visto partidos de este jugador. Nos hablan de que es un futbolista con buen trato de balón, un futbolista que sabe incrustarse entre los centrales, que va a insistir en esos desplazamientos en largo, buscando esas diagonales, buscando a los extremos y a los laterales para que puedan atacar esa profundidad, y que me da la sensación que es un futbolista que puede compartir similitudes con Alberto del Moral. Quiero recordar que Alberto del Moral ha abandonado el club en este mercado de invierno. Bueno, sale cedido al Córdoba, por lo tanto en junio volverá al Real Oviedo, al equipo Carballón, y me da la sensación que es un futbolista que comparte similitudes con Alberto del Moral, con este joven futbolista de 23 años. Quiero decir que César de la Hoz tiene 32 años, por lo tanto estamos hablando de un jugador con esa experiencia, un jugador veterano. Un César de la Hoz que al final es ese futbolista que puede tener buen trato de balón, que se puede manejar bien con el balón, que en momentos a lo mejor te consigue dar esa pausa. Creo que al final tienes dos mediocentros diferentes, ¿no? Un Quasisivo, que es más ese pivote contundente que te puede dar ese músculo, y un futbolista que es mejor con la pelota, que se sabe manejar mejor con el balón. Era la idea de inicio del verano, ¿no? Tener dos perfiles distintos. Quasisivo más o menos ha gustado, y Alberto del Moral a Javier Calleja no le ha acabado de convencer, o todavía le ve verde, ¿no? A este futbolista. Entonces estamos hablando de que mantienes esa idea, solo que haces un intercambio, ¿no? Alberto del Moral lo manda cedido para que coja experiencia y juegue más partidos, y traes a un futbolista que tiene más experiencia y que a lo mejor ya sabes de lo que es capaz de hacer. Parece que es un futbolista que va a aparecer en esos primeros pases, en el inicio de la jugada,
para ayudar a que el equipo realice una salida de balón limpia, como comentábamos antes, incrustándose entre los centrales. Sobre todo parece que va a aparecer en campo propio y no tanto en campo rival. Luego miraremos su mapa de calor, que en ataque no te va a aportar tanto, pero que luego en otras cosas como en esos primeros pases, en el inicio de la jugada, sí que te puede ayudar y sumar. Parece que es un futbolista equilibrado. ¿Y cuál es mi opinión sobre este fichaje? Decir que estoy un poco a la expectativa. Yo creo que en general, ¿no? Estamos a la expectativa, a ver qué pasa, cómo lo hace. Sorprendió el otro día a Javier Calleja al meterle en esa segunda parte. Debutaba César de la Hoz en el minuto 83-81. Entró este futbolista. Sorprendió porque al final es un jugador que esta temporada apenas ha jugado. Como dije antes, un partido de Copa del Rey y ya está. Ningún minuto más. Por lo tanto, puede hacer pensar que es un futbolista que le falta ese ritmo de competición, le falta ese ritmo, a lo mejor físicamente pues no está al 100% todavía y sorprendía, ¿no? En eso Javier Calleja, eso nos hace pensar que a lo mejor Javier Calleja, bueno, seguramente Javier Calleja esté satisfecho con este fichaje, esté contento con la incorporación de César de la Hoz, que es un futbolista que seguramente Javier Calleja confía en él, porque me parece que hay que confiar para meterle en su primer partido, meterle en los últimos minutos del partido, cuando además el partido todavía no está cerrado, vas ganando 1-0, llegó el viernes, o sea, César de la Hoz llegó a Oviedo el viernes, no, el jueves, perdón, y el viernes ya le pusiste a jugar, sin apenas haber entrenado con el equipo. Yo creo que Javier Calleja debe confiar en él y le debe haber visto bastante o lo suficiente. Por lo tanto, como dije, estoy a la expectativa a ver cómo lo hace. Al no ser un jugador que le haya visto mucho, pues quiero verle cómo lo hace este futbolista. Eso sí, te puede aportar ese liderazgo, esa experiencia que tiene él y que siempre viene bien y que eso suma, eso acaba sumando siempre. Además es un futbolista que sabe lo que es subir a primera división, recientemente con el Valladolid el año pasado y luego con el Almería hace unos años también subió a la primera división del fútbol español y además siendo importante ese año con el Almería. Por lo tanto, es un jugador que sabe jugar este tipo de partidos donde te juegas mucho en grandes escenarios, lo sabe jugar, al menos en segunda división, y eso es algo que suma, ¿eh? Un jugador que además ha sido capitán en el Almería, que seguramente sea un futbolista que tenga ese compromiso, que se sacrifique. A la vez me da rabia lo de Alberto del Moral, porque yo era un futbolista en el que confiaba y bueno, todavía creo que podemos confiar porque es un futbolista joven, que vamos a ver cómo lo hace en el Córdoba, que encaja en esa idea, en la idea de Iván Ania. Creo que el destino es de los mejores que podía elegir el Real Oviedo y Alberto del Moral por el tipo de fútbol que practica este equipo. Por lo tanto, yo confío todavía en que podamos ver en esta segunda vuelta a un buen Alberto del Moral, no en el Oviedo, pero sí en el Córdoba, y al final es un futbolista que te pertenece y que te interesa que lo haga bien. Vamos ahora con algunas de sus estadísticas. Os voy a poner las estadísticas del año pasado, no os las voy a poner las de este año porque es que no ha jugado y no tiene sentido un partido, además de Copa, que el Valladolid pues viendo además la situación que vive en Liga, pues no es su prioridad. Vamos a ir con la temporada pasada, con el Valladolid, repito, teniendo un rol secundario, no siendo titular, pero donde jugó partidos. Primero aquí vemos el mapa de calor y lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo es un futbolista que sobre todo aparece en campo propio. Luego, estadísticas que hay que comentar. El año pasado jugó 23 partidos, 11 como titular. Minutos por partido 43, un futbolista sobre todo para esas segundas partes. En total jugó 988 minutos. Es un futbolista que vamos a ver lo que puede ofrecer en ataque y al final no son grandes números, grandes cifras, ¿no? En ataque, tiros por partido 0,4. Luego vamos a pases, es que en ataque tampoco hay mucho más que decir. En pases, decir que es un futbolista que toques da 29,8 de media por partido, pases clave 0,2 de media por partido, tiene un 80% de precisión en sus pases. Lo que hablábamos antes de los balones en largo, ¿no? De sus desplazamientos. Es un futbolista que realiza 1,7 pases en largo por partido. El 49% tienen éxito, casi la mitad.
intercepciones por partido 0,6, balones recuperados por partido 2 y duelos totales ganados 3. El 54% de los duelos los gana este futbolista. Y Pablo Fernández, periodista de La Voz de Asturias, sacó este artículo en La Voz de Asturias donde nos hablaba sobre César de la Hoz. Y hay unas imágenes muy interesantes donde podemos analizar un poquito a César de la Hoz. Aquí en diferentes fases del juego, aquí nos ponen cómo César de la Hoz, lo que comentábamos antes, se incrusta entre los centrales para dar salida al equipo. Luego, otra vez incrustado entre los centrales, siendo ese primer hombre del centro del campo, y va a buscar esa diagonal hacia el extremo o hacia el lateral. Y luego, por último, en una transición rápida del equipo andaluz, del Almería, va a buscar ese pase al espacio, en profundidad, para Umar Sadik, jugador que actualmente está en el Valencia. Firmó este mercado de invierno y se fue al equipo valenciano en forma de cesión. Me parece interesante verlo de las imágenes porque al final podemos ver cómo puede jugar este futbolista. Algunas de las cosas que hemos comentado pues las hemos visto en estas imágenes, lo de incrustarse entre los centrales, lo de esos desplazamientos en largo. Y ahora vamos con la evolución en el mercado de César de la Hoz. Os lo pongo aquí en pantalla y podemos ver la evolución de César de la Hoz en el mercado, ¿no? Cómo empezó en el Rayo Cantabria valiendo 200.000, en el Baracaldo, una vez cuando firmó con el Baracaldo bajó su valor, firmó con el Betis y a partir de ahí empezó a crecer, llegó a valer casi 1.900.000 euros en la temporada de 2019, bajó su valor y en la temporada 2022 hasta 2023 valió 1,20 millones de euros y una vez que firma con el Valladolid, su valor empieza a bajar hasta llegar a estos 400.000 euros, que es lo que vale actualmente. 400.000 euros es el valor de mercado de César de la Hoz. Al final influye la edad, 32 años, ya sabemos que esto a Transfermarkt, que le da mucha importancia a la edad. Y para ir acabando el vídeo, vamos a escuchar las primeras palabras de César de la Hoz como jugador del Real Oviedo, del equipo Carballón. Bueno, las sensaciones son muy buenas. Vengo a un equipo que le gusta ser protagonista, que va a luchar por estar ahí arriba y bueno, mis expectativas son pues ayudar a que el equipo esté donde tiene que estar. Bueno, un poco la inversión que han estado haciendo durante estas temporadas para ir creciendo, se han asentado en la zona alta de la categoría y falta dar ese pasito que entre todos a ver si lo conseguimos dar. Pues experiencia, equilibrio y nada, yo aportaré todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, pues lo intentaré aportar. Bien, el equipo está compitiendo, bueno, falta ese empujón para acabar de meterse en la zona más alta, pero bueno, son 3 puntos los que nos separan del ascenso directo, así que nada, el equipo está bien, hay que darle continuidad y estoy seguro que al final estaremos ahí arriba. Bien, sí, yo estoy deseando entrar en convocatoria, ya llevo tiempo entrenando con el Valladolid, cogiendo ritmo de competición no, porque no he podido competir, pero bueno, estoy deseando eso, empezar a coger ritmo y ayudar al equipo. Pues esto es lo que nos decía César de la Hoz en estas primeras declaraciones, en estas primeras palabras del futbolista del Real Oviedo. Nos hablaba de las cosas que puede aportar, experiencia y equilibrio, justo lo que habíamos dicho, ¿no? Esa experiencia y ese equilibrio. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver físicamente cómo está. Creo que tan mal no puede estar si le puso el otro día a Javier Calleja en ese partido, que además todavía no estaba cerrado. Un futbolista que por el tipo de jugador que es, por el perfil de mediocentro que es, encaja en la idea. Ahora sí, vamos a ver si tiene las condiciones, si tiene la calidad para ser importante en este Oviedo y rendir y hacerlo bien. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Cuando acabe el mercado ya tendréis un vídeo en el canal donde analizaremos todo el mercado del Real Oviedo. Altas, bajas, cuáles son mis sensaciones, cuál es mi opinión. Pues este vídeo lo tendréis cuando acabe el mercado de invierno, que no queda mucho. Acordaos de darle un fuerte like, de suscribiros y de darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.